Bueno, vamos ahora a utilizar el método el variacional aplicado a el potencial pozo infinito cuadrado, utilizando una función de prueba que está dada por partes. Ahora voy a mostrar el gráfico. Depende, por supuesto, de la mayúscula, que es a determinar vía normalización, y luego el A chico, que tiene que ver con las condiciones del pozo. Tenemos por un lado AX si 0, si X está entre 0 y A sobre 2, A por A menos X, que si X está entre A sobre 2 y A, y 0 si no. Entonces, vamos a ver cómo es la gráfica de esto. Va a tener una forma triangular. Hay que considerar que entre 0 y A sobre 2 tenemos AX, donde A en principio podemos pensarlo positivo, hasta A sobre 2. Luego de A sobre 2 hasta A tenemos A por A menos X, cual hace que A menos AX tenga una pendiente descendiente, pero además cuando llegue a A minúscula tiene que ser 0. Entonces, y ahí es donde, digamos, está la pared del potencial. Por supuesto, acá tenemos valores a determinar. Primero, vamos a ver qué ocurre con la normalización. 1 tiene que ser igual a la integral, podríamos poner menos infinito o infinito, pero en realidad lo único que nos importa, el pozo funciona de 0 a A, de, bueno, si de x módulo cuadrado de x. Entonces esto es la condición de normalización, pero tenemos que separar por cada parte. Entonces, primero vamos a tener una integral que tiene que ver entre 0 y a sobre 2, donde vamos a tener módulo de a por x al cuadrado de x, y por otro lado vamos a tener la integral desde a sobre 2 a menos x al cuadrado de x. Vamos entonces a sacar el módulo de a al cuadrado hacia afuera y considerar entonces las dos integrales. 0a sobre 2 x cuadrado y la otra integral entre a sobre 2 y a de a menos x al cuadrado de x. Entonces, vamos a tener módulo de a cuadrado. Por otro lado tenemos esta integral, que es x cubo sobre 3 evaluada en a sobre 2, 0, más, bueno, acá hay que integrar los tres términos, o sea, tenemos un término que va a ser el x al cuadrado, eso lo tenemos como x al cubo sobre 3, por un lado. Luego hay un término que es menos 2ax, ese término va a salir con un menos 2, luego va a salir un 2 abajo, a x cuadrado, y el último término es a cuadrado, eso sale como a cuadrado x. Esto, vamos a cerrar paréntesis, esto evaluado entre a sobre 2 y a. De este lado tenemos ya directamente a sobre 2 al cubo sobre 3, vamos a poner por un tercio, más a cubo menos a cubo más a cubo, ¿no? Esto igual a a, esto por un lado, y hay que restar evaluado en a sobre 2 ahora. A sobre 2 al cubo sobre 3 menos a sobre 2 al cuadrado más a cuadrado a sobre 2. Entonces, podemos cancelar esto con esto. Luego, este término se puede ir con este término. Va quedando entonces a cubo sobre 3 más, acá tenemos un a cubo sobre 4
y a cubo sobre 2. Esto entonces es 12. Por supuesto está el módulo de a cuadrado, después lo voy a poner. Tenemos 12 factor común, entonces 4 a cubo, 3 a cubo y 6 a cubo. Perdón, este último es un menos. Y acá también, este es un menos, que viene de este menos con este más. Entonces, 7 a cubo menos 6 a cubo es cubo sobre 12. Y tenemos que agregar el módulo de a cuadrado que lo tuve olvidado. Entonces, a cubo 12 módulo de a cuadrado. Esto tiene que ser igual a 1. Si despejamos a, vamos a tener que a tiene que ser igual a 2 sobre a raíz de 3 sobre a. Entonces hay que tomar este número como el coeficiente de normalización. Podemos hacer la derivada, ¿no? Es simplemente derivar parte por parte y olvidándonos de los extremos por un segundo. Va a quedar a, acá va a quedar menos a y 0, que es lo que tenemos acá escrito, y además podemos ver que es algo así, es como un escalón luego, y que luego vuelve. O sea, tenemos a hasta el a sobre 2, pero podemos decir que en a sobre 2 tenemos 0, porque si no está en los extremos vale 0, menos a, y luego de vuelta 0, aunque ya tenemos la pared del potencial. Bueno, esto lo podemos tomar como la función de Heaviside o la de escalón, y nosotros sabemos que la derivada de esta función es la delta de Dirac. Eso lo podemos escribir de la siguiente forma, que la derivada segunda de psi de x es igual al a del delta evaluado en x menos 2a evaluado en el delta en x menos a sobre 2 más a delta de x menos a. Dejando fuera la constante a nos está dando saltos en el 0, luego tenemos dos saltos en a sobre 2 y luego en a, x menos a. Esto va a servir entonces para hacer el valor de expectación de h, ya que h entre 0 y a va a tener que ser el t. El t es la derivada segunda con las respectivas constantes, así que esto va a ser igual a la integral de las constantes h cuadrado 2m y la que sale afuera de todos esto. Ahora consideramos la integral de todo esto. Tenemos delta de x menos 2 delta de x menos a sobre 2 más delta de x menos a, todo contra si de x. Bueno, esto es igual, y lo voy a poner acá arriba que hay lugar, es igual a las constantes h cuadrado a 2m y tenemos delta de x, eso es, contra el psi es psi 0, luego tenemos menos 2 psi evaluado en a sobre 2 más psi evaluado en a. Esto, si uno pone los datos, va a dar igual a h cuadrado a 2m, y en términos de a, nosotros ya teníamos el a grande en función del a chico, esto da 12h barra cuadrado 2m a cuadrado. Por supuesto los valores de evaluaciones los podemos buscar acá, y entonces nos dio esto. Esto hay que compararlo con la energía de ground state real, que es pi cuadrado a h cuadrado, h barra cuadrado, sobre 2m a cuadrado. Tenemos una diferencia que la hace este 12 con este pi cuadrado, como 12 es más grande que pi cuadrado,
entonces tenemos justamente que esto es más grande que el G ground state. Es más grande igual, o sea, mayor estricto en realidad, pero el teorema nos decía que podía ser igual también. Entonces, bueno, la diferencia es esta, la diferencia que hay entre 12 y pi cuadrado, básicamente. Entonces, lo que podemos ver en este ejemplo es que podemos tomar, en algunos casos, también dependiendo del potencial, en este caso lo ameritaba el potencial, eh, el pozo finito, infinito cuadrado, eh, tomar una función test partida de esta forma, luego hay que considerar también la derivada en función de la segunda derivada, en realidad en función del delta de Dirac, y obtenemos también una buena aproximación por el método variacional, en este caso, en relación con la energía de Graustein real. De esta forma, el método variacional se puede aplicar, al igual que los otros casos, este es un caso más.